¿Cómo están, familia? Para aquellos que nos visitan por primera vez, mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí en la iglesia. Y hoy queremos hablar de una palabrita que es bien popular en la cultura del día de hoy y es la palabra autenticidad. Es una palabra tan popular el que seamos auténticos que hay un escritor, un filósofo bien conocido y respetado en los últimos tiempos, se llama Charles Taylor, que escribió todo un libro y acerca de esto, y él llama esta época la edad de la autenticidad. Y eso simplemente significa, yo estoy de acuerdo con él, que vivimos en medio de una cultura donde todo el mundo quiere buscar ser auténtico y quiere mostrar que son auténticos, quiere sentirse auténtico y quiere hacer lo que sienten que deben hacer para sentirse auténticos. El problema con esta posición hasta cierto punto ha sido que cualquier cosa que viene afuera de ellos, aquella cosa que la sociedad dice, aquellas cosas que se han enseñado a lo largo de diferentes generaciones, aquellas cosas que, por ejemplo, la religión diría, aquellas cosas que las instituciones dicen o representan, automáticamente para esta gente hay que rechazar. Cualquier cosa que no viene dentro de mí, sino fuera de mí, tiene que automáticamente rechazarse. Y si eso pasa, entonces para este grupo de personas, la historia no importa, las tradiciones no importan, la opinión de la familia, los amigos y la comunidad no importa, las instituciones no importa, la iglesia no importa, nada realmente importa. Lo único que importa es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo amo, lo que mi opinión es y lo que mis deseos quieren. O lo que yo siento que soy o debo ser. Hay un montón de problemas con esa forma de pensar en realidad, porque asume un montón de cosas. Asume que nosotros realmente sabemos lo que es mejor. Asume que tenemos la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Asume que nuestro corazón no es engañoso por encima de todas las cosas. Asume que yo siempre soy objetivo y asume que que yo veo todas las cosas tales como son. Una vez más, en esta forma de autenticidad, lo único que importa es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo entiendo, lo que yo quiero hacer. Y hasta cierto punto, entonces, es el individuo el que define no solamente lo que es verdad y lo que no es, sino cómo yo debo vivir mi vida. Ese es un gran problema en nuestra cultura. ¿Qué si yo te digo que esa forma de pensar se ha metido a la iglesia? Y se ha metido en el cristianismo. No estoy hablando necesariamente de la iglesia del pueblo, pero la iglesia en general, la iglesia universal del Señor, donde hay un montón de personas que están utilizando el mismo argumento y decir, bueno, yo sé que la Biblia tiene su definición de cristianismo, pero déjame yo te digo cómo yo defino el cristianismo. Ese es un gran problema, porque entonces la opinión viene de adentro. No lo que la Biblia dice, lo que la historia ha dicho, lo que la iglesia dice hasta cierto punto, que todo eso debe ir de la mano porque al fin y al cabo todo tiene que salir de la escritura. Es por eso que hay mucha gente que hacen unas cosas incomprensibles, que violan la escritura por completo y sin embargo la gente dice, yo soy cristiano. Eso es terrible. ¿Qué si yo te digo que el cristianismo no es en inglés se llama un label, una estampa que te pone, yo soy cristiano? No es algo en lo que tú naces, no es algo que tú heredas. Un cristiano es una persona que ha creído una forma de creencias que afectan la forma en que nosotros vivimos. Que nosotros no podemos definir el cristianismo como nosotros quisiéramos definirlo. Lo interesante es que en Hechos capítulo 4, es el texto que leímos hoy, te da una imagen de un cristianismo auténtico. Cosas que nosotros podríamos decir, mira, si tú eres creyente, algo así debería verse en tu vida. ¿Sabes qué es lo más interesante acerca del contexto del texto? Es que te muestra un cristianismo auténtico en medio de una cultura que es peor que la cultura en la que nosotros vivimos. Yo no sé cuántos creyentes usted conoce, pero hay un montón de gente que ahora están, la palabra Spanglish se llama paniqueados. Está llenos de miedo. Mira cómo el secularismo está ganando. Mira qué progresivos somos. Mira qué liberales se ha vuelto todo el mundo. ¿Qué va a pasar si gana esta persona o gana aquella? Mira lo que va a pasar. Y cuando la gente, yo siento como esa actitud, yo digo, esa gente nunca ha leído la Biblia.
La iglesia del primer siglo se encontraba en un contexto mucho peor que el de nosotros. Es más, mi hermano latino, si usted está con esa forma de pensar, lo único que tiene que aprender es de los hermanos que tenemos en otras partes del mundo. Mira China, mira en Medio Oriente, mira en estos lugares lo que significa sufrir por ser cristianos. En esta parte del mundo todo el mundo está armado, lleno de miedo, porque los liberales están tomando control. Ahora, yo quisiera argumentar que si en la iglesia del primer siglo, Hechos capítulo 4, la iglesia no solamente sobrevivió, sino que creció en medio de un mundo antagonista. ¿Tú crees que la iglesia no va a poder hacer lo mismo el día de hoy? Porque no depende de la iglesia, pero del Dios de la iglesia. Yo quisiera entonces mostrarte que en Hechos capítulo 4 hay 4 evidencias que muestran un cristianismo auténtico. 4 evidencias. Hay muchas más, pero por lo menos hay 4. Mira, un cristianismo auténtico demanda una confianza sobrenatural, un compromiso exclusivo, una perspectiva diocéntrica y una generosidad radical. 4 cosas que vemos en Hechos capítulo 4. Una confianza sobrenatural, un compromiso exclusivo, una perspectiva diocéntrica y una generosidad radical. A mi favor, mira a la persona que está al lado tuyo y dile, esto se va a poner bueno. Dígale. Vuelvo acá entonces. Punto número 1. Una confianza sobrenatural. Mire, si usted estuvo aquí la semana pasada cuando estábamos hablando de Hechos capítulo 3 o estás familiarizado con Hechos capítulo 3, ¿te acuerdas que el Señor utiliza a Pedro y a Juan para hacer un milagro increíble? Le dan salud. El Señor los utiliza como instrumentos en sus manos para darle salud a un hombre que no podía caminar o estaba paralítico por 40 años. Y en los versículos que leímos hoy, en los textos que leímos hoy, de los versículos 1 y 3, vemos que el grupo religioso del tiempo se empieza como a enojar con Pedro y Juan porque ellos están proclamando quién fue la persona que hizo ese milagro, que no eran ellos, pero que era Cristo, el mismo que había muerto y resucitado. Y bien interesante porque el texto te muestra que entre más ellos fueron detrás de Pedro y Juan, entre más estaban tratando de callarlos, entre más estaban persiguiéndolos, más la iglesia crecía. Mire, si a usted le gustan los números, fíjense en esto, solamente en el libro de los Hechos. Empieza con 12, luego son 120, luego son 3,000 y en el texto del día de hoy dice que eran 5,000. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque el evangelio es imparable. Porque la palabra del Señor es imparable. Sin embargo, esa gente va a tratar de pararlos. El versículo 7 dice que los arrestan y le hacen una pregunta que ya habían preguntado antes. Mira lo que dice empezando el versículo 7. ¿Con qué poder o con qué nombre han hecho esto, el milagro? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, y les da la explicación. Y básicamente les está explicando lo que ya había dicho, como 2 veces antes. No fui yo, no fuimos nosotros, no es nuestro poder. Fue el Señor Jesús, el que ustedes crucificaron, pero que murió y ahora resucitó. Yo quisiera entonces que pongamos atención un ratito y meditemos un ratito en algo que el pastor Sergio ya predicó, porque aparece la palabra estar llenos del Espíritu Santo por primera vez en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 2. Pero porque como en la iglesia del pueblo no toda la gente viene todos los domingos, pues lo vamos a explicar otra vez. O si no puso atención, se lo vamos a explicar otra vez. La razón por la que queremos hacer énfasis en la palabra llenos del Espíritu Santo es porque es una palabra que a lo largo de la historia, realmente, en la historia del cristianismo, como que la gente lo ve diferente y ha causado hasta cierto punto algo de controversia. Ahora, mi opinión es que cuando hay una doctrina que causa controversia, tenemos que poner atención, porque hay una razón por la que se ha vuelto una controversia. Entonces, por ejemplo, si ustedes vienen de un trasfondo un poquito más carismático, así como un poquito más animado, ¿verdad? Ustedes escuchan la palabra llenos del Espíritu Santo y se encienden. Finalmente la iglesia del pueblo cambió, ¿verdad? Pero si tú vienes de un trasfondo, vamos a ponerlo un poquito más tranquilo. Bautistas, qué sé yo,
presbiterianos, anglicanos, todos los que son aburriditos. Ellos, mentira, mentira, escuchan la palabrita llenos del Espíritu Santo y se ponen nerviosísimos. Y lo que yo he encontrado es que muchas de estas reacciones es porque como que no entendemos ni aquí bien como que lo que la Biblia dice. Ahora, esto no es de nosotros no descubrimos. Si nosotros alguna vez le decimos algo a ustedes que solo nosotros creemos, usted váyase de esta iglesia. Ahora, mi argumento va a ser este, es el argumento que dio el pastor Sergio antes, es que la Biblia hace una diferencia, el libro de los Hechos hace una diferencia entre ser bautizados por el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Son dos cosas diferentes que mucha gente los pone como que se fueran igual. Pero yo voy a argumentar que no puede ser lo mismo por varias razones, pero una de estas es porque todos los creyentes han sido bautizados con el Espíritu Santo. Es más, no hay un segundo bautizo, por lo menos alguna gente piensa eso, yo no pienso que hay un segundo bautizo, hay un solo bautizo. Es cuando el Espíritu Santo llega a tu vida. Y sabemos eso porque sin que el Espíritu Santo haya llegado a tu vida, tú ni siquiera podías ver la necesidad que tenías de Cristo. No podías ver, tú no podías ver tu corazón como pecador. No había forma de que tú entendieras que necesitabas un Salvador. Esa es la obra del Espíritu Santo porque llegó a tu vida. No había forma de nacer otra vez. En teología, la regeneración, a menos de que el Espíritu Santo hubiera hecho eso en tu vida. No hay forma sin el Espíritu Santo que nosotros podamos ser iluminados en la mente. No hay forma sin el Espíritu Santo nosotros creer o arrepentirnos, porque esas dos cosas son un regalo del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros no podríamos decir que hay un segundo bautizo, pero que nosotros, todos los creyentes, si has puesto tu fe en Cristo Jesús, es porque ya has sido bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, pero hay algo diferente con ser lleno del Espíritu Santo. Y que voy a argumentar, y fue lo que argumentó el pastor Sergio cuando estaba enseñando, que esta llenura del Espíritu Santo no pasa en todo momento, en todo lugar y siempre como tú quieras, que no es algo que pasa simplemente porque sabes cómo mover la cosa, porque sabes hacer la oración correcta o porque tienes el método correcto. La llenura del Espíritu Santo, por lo menos de la forma que lo entendemos en el libro de los Hechos, es algo que el Señor da en ocasiones específicas y por propósitos específicos. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque en este grupo de personas aquí se puede utilizar el concepto de ser lleno del Espíritu Santo como algo que tú tienes que tener en todo momento. Es como este grupo de personas que siempre están en un éxtasis. Mira, si tú conoces a un creyente que siempre está en un éxtasis, sal corriendo. A la misma vez, hay otros creyentes que siempre están... ahí también hay algo mal. Déjame te doy el argumento de lo que entendemos nosotros que esto significa. Si la llenura del Espíritu Santo es algo que Dios hace y Dios regala para ocasiones específicas y propósitos específicos, es porque Él quiere lograr algo con eso. Entonces, por ejemplo, en el texto que leímos hoy, capítulo 4, aparece 2 veces la misma frase. En el versículo 8 dice que estaban llenos del Espíritu Santo y hablaron con plena confianza, tanto así que todo el mundo lo vio. Mira lo que dice el versículo 13. Y al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin preparación, se maravillaban y se daban cuenta que habían estado con el Señor Jesús. Nota que hay una conexión entre la llenura del Espíritu Santo y una confianza que no es una confianza común y corriente. Ahora los líderes se enojan y empiezan a meterle el miedo. Y mira lo que dice al final del pasaje en el versículo 31. Ellos se juntan a orar y después de que están orando dice, el lugar donde estaban reuniéndose tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí viene el resultado de eso. Y hablaban la palabra de Dios con valor. Nota que no era necesariamente un éxtasis. Era donde de alguna forma la llenura del Espíritu Santo los controlaba de tal forma que hablaban la palabra del Señor con valor. Ahora es bien interesante porque la frase se repite en Hechos capítulo 9, pero hace la conexión entre la llenura del Espíritu Santo y un milagro. Y en Hechos capítulo 13, al principio del texto, hace una conexión entre la llenura del Espíritu Santo y una confrontación de pecado.
Y luego en la última parte, el capítulo 13 del libro de Hechos, hace una conexión entre la llenura del Espíritu Santo y un gozo sobrenatural en medio de la persecución. Mira, la primera vez cuando el pastor Sergio estaba predicando esto aquí, yo estaba predicando el mismo sermón en el grupo tradicional, en el otro santuario. Y cuando estaba dando, al final se me acercó una hermana y la hermana me dijo esto. Yo he experimentado eso. Y le dije, ¿cómo así? Y dice, cuando mi esposo se murió. Yo no lo puedo explicar, lo único que sé es que estaba buscando al Señor y de repente sentí una paz y un gozo que nunca había sentido a pesar de que había perdido a mi esposo de toda la vida. Una vez más, esto no es algo que nosotros creamos, esto no es algo que nosotros controlamos, es algo que viene del Señor, como el Señor lo quiere dar cuando lo quiere dar. Es un regalo del Señor para un propósito en específico, en un tiempo en específico. Una vez más, esto no es una segunda bendición. En Cristo Jesús nosotros ya tenemos todas las bendiciones espirituales. Ya hemos sido justificados, santificados, adoptados, redimidos, amados, perdonados. Todo lo tenemos. No hay nada que ganar y no hay nada que perder. Todas las bendiciones espirituales tenemos en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ve esto entonces en la vida de un creyente? Para que no cometamos errores, para que podamos identificar qué es lo que significa esto. Voy a argumentar entonces que si uno de los roles principales del Espíritu Santo es glorificar a Dios, glorificar a Cristo, entonces de la forma que se tiene que ver es en momentos y lugares donde el Espíritu Santo te permite ver, creer, confiar y descansar más en lo que tú ya tienes, más en lo que tú ya sabes. Por ejemplo, hay momentos en la vida del creyente donde nosotros necesitamos algo extra del amor de Dios, donde realmente se necesita que nosotros sepamos, no solamente aquí, pero aquí, que Dios nos ama. Hay momentos en el caminar del creyente donde nosotros necesitamos creer más en la soberanía y el poder de Dios. ¿Para qué? Para no temer. Hay momentos en la vida del creyente donde nosotros necesitamos más creer en la bondad del Señor, la misericordia del Señor y la gracia del Señor para estar realmente convencidos de que ya hemos sido aceptados. Hay momentos en la vida del creyente donde tú realmente necesitas más la experiencia y el entendimiento de que tú ya has sido perdonado en Cristo Jesús para que puedas vivir sin condenación. Hay momentos en la vida del creyente donde nosotros necesitamos más este sentido y la realización de que Dios está con nosotros. Miren, esto no es, hay una diferencia entre el cristianismo de todos los días. Yo sé eso todos los días. Todos los días lo sé. Sin embargo, hay momentos en mi vida que hasta cierto punto yo necesito un poquito más. Esa la llenó el Espíritu Santo, por lo menos de la perspectiva del libro de los Hechos. Hay un erudito que se llama David G. Peterson. En su comentario acerca de esto, él llama a esta, la llenura del Espíritu Santo, una mayor dotación del Espíritu. Martin Lloyd Jones, que era un inglés hace muchos años, decía que estas son experiencias que proporcionan poder y capacidad para el servicio y el testimonio. No solamente para uno, sino para el bien de lo que estás haciendo. Tim Keller, el pastor Tim Keller, cuando explica eso dice, Dios puede enviar, me encanta la forma que lo explique, Dios puede enviar un espíritu y tomar cosas que más o menos conoces y las hacen más reales. Hay un montón de gente que ha hablado de esto a lo largo de la historia. Jonathan Edwards habló de esto, Blaise Pascal habló de esto, John Wesley habló de esto, los puritanos hablaron de esto. Pero si acaso no entiendes el concepto, te voy a dar una ilustración que creo que va a hacer sentido, espero yo. Mi esposa y yo estamos casados por 23 años, pero como nos conocimos en la secundaria, hay que ayudar a ese pobre bebé. Como nos conocimos en la secundaria, técnicamente estamos 30 años juntos. Mire, y en esos 30 años nosotros hemos sido muy afectuosos. Nos abrazamos y nos damos besitos. Antes de casarnos, no, por supuesto.
Pero siempre nos hemos dicho, te amo, te amo. Eso ha sido parte de nuestro vocabulario por 30 años. Heidi me ha dicho, te amo, te amo. Y claro que se entiende por qué me lo dice tantas veces. Eso es otro punto. Lo interesante, ¿no? Es que ha habido varios momentos en nuestra relación donde yo ya sé que mi esposa me ama, pero que por alguna razón cuando ella lo dice, se siente más. ¿Tú sabes cuándo en específico? Cuando estoy pasando por dificultades y que mi esposa me diga, Aníbal, yo te amo. Se siente completamente diferente. Ahora escucha aquí. En el momento que yo siento eso, ¿estoy más casado que antes o igual? Pero se siente diferente. Eso es lo que mi convicción es lo que hace el Señor. Eso es lo que enseña el Señor. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Es algo que nos regala de vez en cuando por propósitos específicos, en tiempos específicos, para lograr algo, para recordarte algo, para transformarte de alguna forma. No es algo que nosotros podemos demandar, ni es algo que podemos crear, ni algo que podemos maquinar. Tiene que ser un regalo del Señor, una confianza sobrenatural. Yo quiero más de eso. Yo quiero más de Dios, yo quiero más de su amor, quiero más de su poder, más de su misericordia, más de su gracia, más de su presencia. Y en su gracia y misericordia muchas veces Él me lo da y otras veces no. Y está bien. Pero si yo lo deseo, tú también deberías desear. Porque esa es una evidencia de que estás caminando con el Señor. Evidencia número 2. El cristianismo auténtico demanda un compromiso exclusivo. Mira, nosotros somos parte de esta cultura que nos dice constantemente que el cristianismo no es muy inclusivo y que deberíamos ser más tolerantes. Y cada que alguien dice eso, pues yo me hago la pregunta, ¿qué significa eso para ellos? Porque yo quisiera argumentar que el cristianismo es posiblemente, si no lo es, la religión más inclusiva en la historia de la humanidad. ¿Tú sabes por qué? Porque el cristianismo, que está creciendo de cantidades increíbles en otras partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, vamos a ponerlo este nombre, es la religión que tiene más gente de diferentes trasfondos, diferentes clases sociales, diferentes culturas, diferentes grupos étnicos, diferentes historias, diferentes preferencias, diferentes países, diferentes regiones, diferentes personalidades. El cristianismo de por sí, esa es la religión más inclusiva en la historia de la humanidad. Una evidencia súper palpante de eso es esta iglesia. No solamente en este servicio, en los múltiples servicios que tenemos acá. Realmente el evangelio trae gente junta que jamás debería estar junta. Pero eso no es lo que quiere decir la gente, la cultura, cuando dice que debemos ser más inclusivos. Lo que la cultura dice es que debemos ser más inclusivos en nuestras creencias. Es por eso que utilizan la palabra tolerante. Es más, la frase que se utiliza es que los creyentes no somos tolerantes y que deberíamos ser más tolerantes. Lo interesante de esa frase es que en el momento que alguien te dice a ti, tú tienes que ser tolerante, esa persona no es tolerante. Pero hay un problema más grande con eso todavía. Es que las únicas personas que dicen eso son la gente que no tiene ninguna religión. Todas las religiones en el mundo, sin excepción, todas las religiones en el mundo, menos el mundo secular, nunca diría eso. Porque todo el mundo sabe que las diferentes religiones tenemos diferentes convicciones que se contradicen muchas veces. Ahora, yo quiero que tú veas que cuando Pedro está diciendo lo que está diciendo, él está viviendo básicamente en un mundo que también se les está diciendo que tienen que incluir a todo el mundo y todas las creencias de todo el mundo. Pero él no está dispuesto a hacer eso. Él está dispuesto a mantenerse en su doctrina, está dispuesto a mantenerse en lo que cree, está dispuesto a mantenerse fielmente en lo que aprendió de su Salvador. Ahora, date contexto.
En esa cultura, entonces, hay una invitación mundo politeísta hasta cierto punto. Entonces, una gente adora aquí, otra gente adora aquí, una gente hace aquí, una gente hace aquí. Y parte de lo que estaban empujando cuando viene el cristianismo es tuvieron un montón de problemas porque estaban diciendo, no, solamente hay un Dios, no un montón de dioses, solo hay un Salvador, no un montón de salvadores, solamente hay una forma de vivir, no todas estas formas que ustedes tienen. Y la gente les está diciendo, no pueden hacer esto, pero mira cómo Pedro responde en el versículo 12. En medio de una cultura pluralista. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, bajo los dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. En medio de una cultura, vamos a ponerlo secular, él está diciendo, no todos los caminos llegan a Dios, solo Cristo. Solo la persona de Cristo y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay salvación afuera de él. Ahora, esto es interesante. Pedro, en esta época, lo acusarían de ser intolerante. Es más, Pedro en esta época le dirían que es demasiado dogmático. Pero Pedro se quedaría exactamente lo mismo. Solo hay un Salvador. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente por medio de él se llega al Padre. No hay salvación fuera de él. En medio de una cultura, mira, aún con nosotros como iglesia, una iglesia que siempre está predicando el evangelio en la medida de lo posible. ¿Tú sabes cuánta gente nos ha dicho a nosotros que nosotros deberíamos cambiar un poquito los servicios? Y nos dicen, a lo mejor deberían hacer un poquito la oración un poquito más animada y saquen un poquito más de humo y pongan un poquito más de luz y a lo mejor tienes allá arriba y cae, reboten 3, 4, 5 veces. Mira, la gente va a venir, va a crecer. La iglesia va a crecer. Hace un tiempo alguien nos dijo, sus sermones están demasiado largos. La prédica, 20, 25 minutos tops. Yo ni siquiera sé qué es eso. Decía, cuando hagan series de las prédicas, no hagan series más de 5 o 6 semanas. Nosotros estamos en el libro de Hechos por 1 año y medio. Porque hay algo que está roto dentro de mí, en realidad. Cada que alguien me dice que haga algo que yo veo que no está en la escritura, me da ganas de hacerlo. Cuando alguien nos dice, no hagan una serie más de 5 semanas, dado dentro de mí, dice, ahora le voy a dar una de 2 años. ¿Sabes por qué? Porque eso yo lo que aprendí de la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo no estaba poniendo los 5 pasos para hacer tu vida feliz, los 7 pasos para que se te arregle el matrimonio, los 8 pasos para que aprendas a comunicarte con tu esposo y tu esposa, los 9 pasos para que te arregle la vida de tus hijos, los 10 pasos para que tengas prosperidad. ¡Nada de esa basura! Lo que estaban trayendo es simplemente, déjame te enseño este Dios que es trascendental, que es más grande que tus problemas, que es más grande que tus luchas, que es más grande que tu persecución. El Dios que te sostiene aún en medio de la lucha. El Dios que te guarda en medio de la persecución. El Dios que se queda contigo aunque te quiten la vida. Eso es lo que estaba predicando esta gente. Y yo digo, ¿no será que nosotros tenemos que hacer lo mismo? Y la iglesia crecía. Un compromiso exclusivo. Lo peor que nosotros podemos hacer es comprometer lo que la escritura dice. Lo peor que tú puedes hacer es comprometer lo que la escritura dice. ¿Tú sabes lo que Pedro le está diciendo a esta gente? A Cristo tú lo recibes como Él es. O lo recibes todo como Él es, o no lo puedes recibir de ninguno. Ahora, eso no significa que hay gente que está en su proceso de crecimiento, en su proceso de conversión. Pero en algún punto el creyente tiene que decir solo Cristo. Porque si no podemos decir solo Cristo, entonces quiere decir que tú necesitas a Cristo más la obediencia, o a Cristo más lo que tú sientes, o Cristo más una experiencia, o Cristo más un partido político, o Cristo más un presidente, o Cristo más servir, o Cristo más cualquier otra cosa. Y Pedro les dice al principio, tú no necesitas Cristo más algo más, tú necesitas solo a Cristo. Tú sabes que yo he aprendido que lo que está lastimando a la iglesia más, o unas cosas que están lastimando a la iglesia más el día de hoy, no es que la gente nos está diciendo no creas en Cristo.
¿A cuántos de ustedes alguien les ha dicho, no crean en Cristo? A ver, levanten mano nomás para saber. 1, 2, 3, de 800. ¿Tú sabes qué es más peligroso? Cuando la gente te dice, cree lo que tú crees, pero también necesitas esto. Ese es el peligro. ¿Quieres que te lo muestre? Es Cristo más tu trabajito. Es Cristo más tu casa. Es Cristo más tus hijos. Es Cristo más tu matrimonio. Es Cristo más tus amigos. Es Cristo más algo para ser feliz. Para estarse bien, para estar seguro. Y Pedro no dice eso. Solo en Cristo hay salvación. Solo Él es suficiente. Solo Él te guarda. Solo Él transforma tu vida. Solo Él es tu Salvador. No necesitas realmente nada más. Todas las demás cosas son añadiduras. Ahora, esta no es la primera vez y la única vez que Pedro hace eso. Y no solamente lo hace con la confesión de Cristo, pero lo hace más adelante. De los versículos 14 al 18, los líderes, una vez más, los líderes religiosos lo están persiguiendo y tratan de meterles miedos y les demandan, les prohíben que dejen de hablar y de enseñar en el nombre de Jesús. Me llama la atención increíblemente, porque básicamente les está diciendo, o paras o te paro. Y mira cómo Pedro responde, empezando en el versículo 19. Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Versículo 20. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, yo quiero que tú mires en esos versículos no solamente lo que dijeron, pero cómo lo dijeron. Porque mire, en la iglesia del pueblo estoy seguro. En la iglesia del pueblo hay algunos hermanitos que en el nombre de la fe tienen enemigos por todos lados. Son gente realmente que tienen un carácter de la patada. No sé si algunos de sus hijos jugaron un juego que se llama Angry Birds. Así son algunos de ustedes. Estos son los cristianos que son los defensores de Jesús, como si el Señor necesita que alguien lo defienda. Son aquellos hermanos que cuando tienen problema con otro, mira, ese Facebook le dan. Estos son los hermanos que no deberían tener Facebook. Algunos de ustedes no deberían tener Facebook. Bien interesante porque entonces si esa es tu actitud, tú lees lo que acabamos de leer y dices, ¿viste cómo Pedro le hizo? Ustedes mismos juzguen si es de... No leas tu carácter en el texto. Es más, yo puedo asegurar que esa no es la actitud de Pedro cuando está defendiendo su fe. Porque si está lleno del Espíritu Santo, entonces tenía que estar mostrando el fruto del Espíritu. Y por si acaso se le olvidó lo que es el fruto del Espíritu, se lo voy a leer lento para que lo escuche. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre o gentileza y dominio propio. No leas tu tono en el texto. Si lo leemos desde ese punto de vista, Pedro está respondiendo. Está siendo fiel a sus convicciones. Lo está comprometiendo. Pero si esto es verdad, lo que acabo de decir, entonces está respondiendo a algo muy parecido a esto. Es, bueno, muchachos, ustedes tienen la libertad de decirme que deje de hablar y todo lo demás. Si ustedes piensan que tengo que escucharlos a ustedes antes de obedecer a Dios, ustedes tienen permiso de creer lo que usted quiera. Está bien, no hay problema. Pero la verdad es que no puedo. La verdad no puedo porque yo tengo que hablar de lo que he visto y oído. Yo no me puedo quedar callado. Porque entonces estoy comprometiendo mi relación con Dios por amor a ti. Yo simplemente no puedo. Déjeme entonces voy a hacer otra aplicación aquí. Porque no sé si tú sabías esto, pero en los últimos años, especialmente para los que vivimos en Estados Unidos, algo que muestra estudio tras estudio es que el cristianismo ha perdido influencia en este país. Y usted diría, es que esos gringos. No, todos estamos aquí. Es más,
Tanto ha perdido la influencia que hay un libro que se llama The Great Church, en donde se hace un estudio, es como el estudio más comprensivo que se ha hecho acerca de explicando por qué en los últimos 20 años 40 millones de personas se han alejado de la iglesia. Escuche. 40 millones de personas en 20 años. ¿Tú sabes lo que cuesta que uno se convierta? Y la iglesia está feliz que 40 millones de personas simplemente no tengan ninguna conexión con la iglesia. Y hay dos razones primordiales. Escucha acá, iglesia del pueblo. Dos razones primordiales. Hay 7, pero le voy a dar 2 de esas. La número 1 es el mal testimonio de los creyentes. La gran mayoría de las personas que participaban en el estudio eran jóvenes que vieron a sus papás decir algo y vivir algo diferente. Yo como si se quedó callado. Porque parte de la razón por la que el cristianismo no avanza en este país no es porque estamos en un mundo secular y no porque somos progresistas en esta nación. No solamente por eso juega un rol, pero esa no es la razón primordial. Es porque los cristianos hacen tan imposible el creer. Ese numerito a mí, 40 millones, me lleva a arrepentimiento. Y me recuerda que posiblemente mi propia forma de vivir ha mantenido a gente alejada de Cristo. Una actitud, una palabra, una impaciencia, lo que sea. ¿Tú sabes cuál es la segunda razón? La política. Donde hay un montón de creyentes que han confundido el evangelio con la política. Donde hay creyentes, aún latinos, que ni siquiera pueden votar. Que le dicen a otro que sí puede votar. Si tú fueras creyente, tú jamás votarías por ese. O el creyente no puede votar por eso. Como si lo que dicta si somos creyentes es nuestra afiliación política. Lo que dice que somos creyentes es que hemos puesto nuestra fe en Cristo. That's it. ¿No te parece entonces que hay algo que aprender de la iglesia del primer siglo? Es posible vivir en una cultura antagonista. Es posible vivir en una cultura que no cree lo que nosotros creemos. Es posible ser perseguidos, que es posible pasar por todo eso y mantenernos fieles a nuestras convicciones con una actitud correcta. Es por eso que Blaise Pascal, otro filósofo a muchos años, tiene un pensamiento que me encanta y dice, haz que tu religión sea atractiva. Haz que los hombres deseen que sea verdad y luego demuestra que lo es. Tu forma de hablar fuera de las paredes de la iglesia importa. Tu forma de vivir fuera de las paredes de la iglesia importa. De la forma que tú trabajas, importa. De la forma que tú tienes relaciones con las que no son creyentes, importas. Toda tu vida importa o para atraer a alguien o para alejar a alguien. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Son tus palabras y tu estilo de vida de acuerdo a lo que la escritura demanda o lo que el evangelio produce. ¿Ves cómo si es posible vivir en medio de una cultura antagonista y sin embargo mantenerse fiel? Evidencia número 1 es esta valentía sobrenatural. Evidencia número 2 es un compromiso exclusivo. Evidencia número 3 en el texto es una perspectiva Dios-céntrica. Ya me tengo una pregunta. ¿Qué haces tú cuando las cosas te salen mal? Solo piense. ¿Cuál es tu primera reacción cuando estás sufriendo? ¿Qué es lo primero que tú haces? Déjame, voy a tratar con algunas posibles respuestas. Algunos de ustedes, por ejemplo, toman una actitud de optimismo. Todo va a salir bien. Todo me suelta, mira, todo me rebota, todo va a salir bien. Si ese es tu problema, si esa es tu actitud, déjame, yo te digo, bueno, ¿qué pasa si todo no sale bien? ¿A dónde vas? ¿Qué haces?
Algunos de nosotros dirían, bueno, yo no soy optimista, pero yo estoy más bien como el lado del pesimista. Todo va a salir mal, qué desgracia de vida, ni para qué existo. ¿Mm? Y yo diría, si ese eres tú, ¿no está supuestamente creyente ser gente de esperanza? Para algunos de nosotros tienen, es bien popular, una versión modificada del karma, con un título que le dicen cristiano. ¿Sabes por qué digo eso? Porque en medio de la lucha, en medio del sufrimiento, en medio de lo que la gente está pasando, hay esta idea que la razón por la que tú estás sufriendo es porque hiciste algo mal. Pero que si tú haces algo bien, entonces las cosas se van a arreglar. Eso es karma. ¿Qué pasa si haces todo bien y los problemas no se te quitan? ¿Qué haces después? Y tú dirías, oh, gracias a Dios, yo no soy de los de karma. A lo mejor algunos de ustedes son de los de nueva era. Que si soy bien espiritual y estoy en un buen energy, y me conecto con cosas así en la naturaleza y respiro profundo. Señor me quita los problemas. ¿Tú sabes qué es interesante acerca de esta espiritualidad? Que la persona más espiritual a lo largo de la historia fue el Señor Jesús y lo mataron en una cruz. ¿Qué pasa si haces todo lo espiritual y no se te quitan los problemas? O si eres legalista, explicas que la razón por la que estás sufriendo es porque tienes un pecadito escondido. ¿Qué pasa si confiesas todos tus pecados y no encuentras más y todavía el Señor no te quita el problema? ¿Qué vas a hacer? Aquí es donde nosotros también podemos aprender algo acerca de la iglesia del primer siglo, que es bien interesante. Si tú quieres ver lo que significa sufrir, lee el libro de los Hechos, donde la iglesia estuvo pasando por diferentes cosas en diferentes tiempos, tanto así que parece que el sufrimiento era el estilo de vida y nunca los ves, ni perdiendo la esperanza, ni bajando las manos, ni derrotándose. Una de las formas como lo hicieron para poder sobrevivir, es más, para poder vivir y florecer en medio de la persecución y la lucha, es aprendiendo a ver todas las cosas a través de los lentes de la perspectiva de Dios. Una perspectiva diocéntrica. ¿Sabes cómo yo sé eso? Una vez más, los líderes religiosos están atacando a Pedro y a Juan. Bien interesante. Lo primero que hacen en el versículo 23 es se van y buscan a sus amigos en la fe. Que te dice que el cristiano desde el principio, lo vimos en Hechos capítulo 2, la segunda parte, el pastor Daniel predicó eso y lo volvemos a ver. Lo primero que la gente hace cuando está pasando por algo es busca la comunidad de fe. Pero cuando busca la comunidad de fe, no solamente se juntan para que digan, ah, pobrecito, ¿cómo te está yendo mal? No, no, no. Se juntan para traer todas sus cargas frente al Señor. Mira entonces cómo esta gente ora, empezando en el versículo 24. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh soberano Señor. La versión de nuestra Biblia que tiene dice solo Señor. La palabra soberano tenía que estar incluida ahí. Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y de ahí para adelante empiezan a hablar de la realidad de que en medio de su lucha, Dios todavía es soberano. Lo primero que sale de la boca de esta gente es el reconocer que Dios es Dios. Lo primero que sale de su boca no es su lucha, no es su problema, no es su dolor. Y mira que la Biblia nos habla que hay espacio para eso. Pero lo primero que sale de la boca es una perspectiva de quien Dios es. Y utilizan en este texto la palabra soberano. Y la soberanía del Señor se puede hablar de tres diferentes formas. Si Dios es soberano, quiere decir que Dios sí está en control. Y si Dios es soberano, entonces quiere decir que Él es la última autoridad o la suprema autoridad. Y si Él es soberano, está diciendo que Él siempre está presente, soberanamente presente. Cada que tú ves el contexto, la palabra, el contexto de soberanía, el tema de soberanía siempre implica las tres cosas. Yo quiero entonces que te muestro cómo es que esta gente estaba lidiando con su lucha.
Mira cómo le están diciendo y lo lees en el texto y te lo muestra. En medio de nuestro dolor, en medio de nuestra lucha, en medio de la persecución, en medio de que nadie nos entiende, en medio de todas estas cuestiones, nosotros nos acordamos que tú eres soberano, que todo lo que está pasando está como parte de tu plan, que nada de lo que está pasando sale de tus manos, que tú estás en control de todas las cosas, aún en mi sufrimiento, tú todavía estás en control. No solamente están diciendo eso, pero dicen, no solamente estás en control, pero tú tienes la suprema autoridad. Tú eres el que reina, tú eres el que controla todas las cosas, tú cumples tus propósitos, todo se tiene que someter a ti, ahorita o mañana o la próxima semana o el próximo mes o el próximo año o al otro lado de la gloria, pero todo se va a someter a ti. Y por último, están en medio de sus luchas, están recordando que Dios es soberano en presencia, que nunca están solos. Ni en la cárcel están solos, ni fuera de la cárcel están solos, ni en la persecución están solos, ni en la paz están solos, que en todo momento Dios soberanamente está con ellos. Mira cómo esta gente no solamente sobrevive, pero florece en medio de la persecución. Cuando experimentan una confianza sobrenatural, cuando están dispuestos a mantenerse comprometidos a la verdad, compromiso exclusivo, y cuando aprenden a lidiar con lo que están lidiando desde una perspectiva dioscéntrica. Déjame te hago la pregunta entonces ¿qué es lo que el Espíritu Santo utiliza primordialmente o principalmente para llenarte? Dos, ¿qué te debe a ti motivar para mantenerte fiel y ejercer compromiso exclusivo aunque venga lo que venga? Y tres, ¿qué es lo que tienes que acordarte para saber que realmente Dios siempre es soberano? Y me llama la atención porque en el texto, en el corazón del texto, encuentras el versículo 11. Mira lo que dice Pedro. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. ¿Sabes por qué ese versículo importa? Porque te estaba diciendo que lo que la gente necesitaba más en ese tiempo, sobre todas las cosas, era acordarse quién era Cristo y lo que Cristo ya había hecho en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué es lo que utiliza el Espíritu Santo más? Para acordarte el amor, el poder, la soberanía, el control, la presencia de Dios. Lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. ¿Tienes tú alguna duda que Dios te ama? Mira lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Tienes tú alguna duda que Dios está en control? Mira qué hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Tienes tu duda que Dios es un Dios de poder? Mira a Cristo que murió y resucitó. ¿Tienes tú alguna duda de que Dios no está contigo? Mira la cruz del Calvario. ¿Qué nos motiva a nosotros a mantenernos fieles al Señor? Que el Señor se mantuvo fiel aún en la cruz del Calvario. El fiel muriendo por el infiel. ¿Y qué te garantiza a ti que Dios está en control? Mire, si Dios está en control de su salvación de principio a fin, si Él fue el que te escogió, si Él fue el que te llamó, si Él fue el que te convirtió, si Él es el que te sostiene, ¿qué te hace a ti pensar que no está en control de todas las demás cosas en tu vida? Si está en control, si estuvo en control, si está en control de tu salvación, también está en control de todas las demás cosas en tu vida, aún las más pequeñas. Y hay una evidencia número 4, una generosidad radical. ¿Sabes lo que significa eso? Vuelve la próxima semana. Ya acabó el tiempo. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra, el ejemplo de la iglesia del primer siglo, la presencia de tu Espíritu Santo, la proclamación de tu palabra, la convicción, Señor, de que es posible no solamente sobrevivir, sino florecer aún en medio de las dificultades. Pero sobre todas las cosas te damos gracias, Señor, porque en los momentos que necesitamos más de tu amor, más de tu presencia, más de tu poder, más de tu gracia, más de tu perdón, de todo lo demás, Señor, en esos momentos tú envías el Espíritu a recordarnos de lo que ya tenemos y más, a darnos lo que ya tenemos y más. Señor, ayúdanos a mantenernos fiel. En medio de una cultura cambiante, Señor, nosotros adoramos a un Dios no cambiante.
El Dios, Señor, que escogió enviar a su Hijo a la cruz del Calvario para tomar nuestra culpa, para ganar nuestra salvación, para darnos lo que no nos merecíamos, Señor. Y así como Él fue fiel a nuestra salvación, nosotros queremos ser fieles a Él. Y te pido, Señor, que en medio de las circunstancias, de todo lo que pasamos, Señor, aprendamos a mirar las cosas desde la perspectiva, desde tu perspectiva, en la medida de lo posible. Que en medio de nuestra lucha sepamos correr a ti primero que todo y acordarnos quién eres, cómo eres, lo que has hecho y lo que vas a hacer. Líbranos, Señor, de vivir un cristianismo que realmente no es auténtico, pero que va de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra. Ayúdanos, Señor, a ser un testimonio a aquellos que no te conocen de que el Evangelio realmente cambia la vida. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos.